Abuela no combina con la boda. Se viste horrible. Y la verdad, me avergüenza un poco. Haré lo que sea para que no venga. No tuve que abrir la puerta para que el mundo se me viniera encima. La caja que tenía en mis manos, pequeña, forrada en terciopelo azul, se me resbaló entre los dedos. No cayó al suelo, no hizo ruido. Pero yo sí, por dentro. Me rompí como porcelana antigua que nadie supo cuidar. Me quedé allí, parada frente a la habitación de mi nieta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oirían del otro lado. Ella no sabía que yo estaba ahí. No sabía que, en silencio, había subido las escaleras para entregarle aquel collar de oro blanco, con una perla diminuta en el centro, que fue de mi madre, luego mío, y que yo pensaba, ilusamente, que algún día sería suyo. La escuché reír, con esa risa superficial que no recordaba de niña. Y después vino la segunda puñalada, esta vez desde la boca de mi propia hija. No te preocupes, Rebeca. Yo me encargaré de que no aparezca. A tu abuela le dices que ese día estarás ocupada, que se organice otra cosa. Era Silvia, mi hija, la que me pidió dinero llorando, diciendo que este matrimonio era la última oportunidad de ver a la familia unida. La misma que me prometió que después de esto ya no me pediría más favores. La que puso las manos sobre las mías y me dijo que yo era el pilar de esta familia. ¿Qué pilar? ¿El que sostiene el techo para que los demás vivan mientras una se desmorona? No entré, no golpeé, no dije nada. Giré despacio, recogí la cajita del suelo y bajé las escaleras como una sombra. Mi cuerpo parecía flotar como si ya no me perteneciera. Cada escalón que descendía era un latido menos, una ilusión menos. Ya no sentía los pies, ni el corazón, ni la fe. La luz del atardecer entraba por las ventanas del pasillo. Iluminaba las fotos colgadas en la pared. Allí estaba yo, sonriendo, con Rebeca de bebé en mis brazos. Su vestido blanco, mi sonrisa cansada, el marco de madera que yo misma tallé. Todo eso, ¿para qué? Cuando salí de la casa, el viento frío me abofeteó la cara. No lloré, no aún. Solo cerré la puerta del coche y miré mis manos sobre el volante. Temblaban, no de rabia, ni de tristeza, de algo más profundo, decepción, dolor seco, ese que no hace ruido pero que corta por dentro como un cristal afilado. Pensé en los contratos, en los pagos, en las llamadas con el florista, con el proveedor del vestido, con el hotel de la luna de miel. Pensé en cada firma que llevé a cabo, cada transferencia, cada favor. Todo estaba a mi nombre. Todo salió de mis ahorros, de mis madrugadas dando clases, de mis noches cosiendo ropa para otras niñas que sí querían a sus abuelas presentes. Rebeca no sabía. Siempre pensó que fue su madre quien pagó todo. Silvia lo había planeado bien. Me usó, me manipuló, me exprimió hasta el alma. Y ahora se burlaban de mí, a metros de distancia, mientras yo sostenía el último recuerdo que iba a dejarles. El collar. Cuando llegué a casa, no prendí las luces. Me senté en la silla junto a la ventana, con la caja cerrada sobre el regazo. El silencio de mi casa era cómodo, pero esa noche pesaba más que nunca. Cerré los ojos, y entonces, sí, lloré. No a gritos, no como en las novelas. Lloré sin sonido, como cuando uno acepta que ha sido invisible todo el tiempo. ¿En qué momento pasé de ser el centro de la familia a convertirme en un estorbo estético? Recordé cuando Rebeca tenía 5 años y me pedía que le contara cuentos inventados antes de dormir. Yo me acostaba a su lado, con los zapatos aún puestos, y le hablaba de hadas que vivían en los relojes de la cocina. Me pedía que no me fuera nunca. Ahora solo quería que yo no estuviera, ni en su boda, ni en sus recuerdos.
Toqué el borde del collar. Las perlas aún conservaban el aroma del cofre antiguo donde estuvieron guardadas por décadas. El mismo que me dio mi madre el día en que me casé. Pensé en cuánto daría ella por haber estado viva para acompañarme ese día. Y yo estaba viva. Y me estaban sacando como a un mueble viejo. Dormí poco esa noche. No por insomnio, sino por saturación. Había demasiadas cosas dentro de mí y ninguna encontraba salida. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas dibujaba sombras sobre la mesa del comedor, me levanté. Encendí la cafetera. Me senté frente al cuaderno de cuentas. Abrí la carpeta con los contratos y leí, una por una, todas las facturas a mi nombre. Salón de eventos, orquesta, vestido de novia, catering, viaje a Cancún. Era como repasar mi propia traición. Fui yo. Yo puse cada peso. Yo firmé cada documento. Yo hice posible ese día que tanto esperaban. Y ahora querían que me quedara en casa, en silencio, como si fuera una decoración fuera de lugar. Entonces, algo se quebró. No en mí. No más. Se quebró la imagen que yo tenía de ellas. Y con esa fractura vino el primer pensamiento lúcido de todo el proceso. Ya no iba a permitirlo. No sabía qué haría aún. Pero tenía claro que no iba a quedarme de brazos cruzados, viendo cómo pisoteaban mi dignidad con tacones de boda y sonrisas falsas. No lo merecía. Me llamo Graciela Palacios. Fui profesora por 34 años. Sostuve una casa sola. Crié a mi hija cuando su padre se fue. Y crié a su hija cuando ella prefirió salir a perseguir amantes. He dado todo, y ahora me han dado la espalda. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Silenciosa, feroz, como un cuchillo bien guardado. A la mañana siguiente, cuando el reloj marcó las 7 en punto, ya llevaba horas despierta. El café humeaba en la taza de cerámica con una grieta en el asa, la misma que usaba desde hacía años, como si ese objeto tan sencillo pudiera sostenerme un poco cada día. Me senté en la mesa del comedor, rodeada por el murmullo del silencio, ese que solo se oye en las casas donde el amor ya no entra. La caja del collar seguía ahí, cerrada, sobre el mantel de lino bordado. La miré como quien mira una tumba. Había algo definitivamente muerto en mí desde la noche anterior. No lloré más. Las lágrimas, cuando se acaban, dejan espacio a una quietud peligrosa. Esa que te permite pensar con una claridad helada. Tomé el cuaderno de cuentas y lo abrí. Las páginas estaban llenas de garabatos míos, anotaciones rápidas, firmas, fechas, números. Cada línea era un recordatorio de cómo me habían ido vaciando poco a poco. Empecé a hacer una lista. Salón de fiestas, comida para 150 personas, barra de cócteles, DJ, fotografía, video, flores naturales, vestido de novia, luna de miel. Todo estaba a mi nombre. No solo legalmente, estaba en mi conciencia, en mi piel. Lo había pagado con mis manos, con mis noches sin dormir, con mi necesidad de sentirme parte. Recordé la tarde en que Silvia vino a casa, llorando como una actriz, en escena. Se sentó en el sofá de cuero viejo y me tomó las manos con las suyas, frías, temblorosas. «Mamá, tú sabes cuánto significa esto para Rebeca», me dijo con los ojos húmedos. «Es el día más importante de su vida. Y yo no puedo darle esto sola. No puedo. Ayúdame, por favor. Por ella. No por mí». Y yo, como una tonta, creí. Firmé el primer cheque sin leer demasiado. Luego otro. Luego me llevaron a conocer al organizador de eventos. Recuerdo el salón enorme, con cortinas de terciopelo y candelabros modernos. Había un aroma artificial a vainilla en el aire. Todo era frío, impecable, caro. Y yo me sentía fuera de lugar, pero sonreía. Me repetía que estaba
haciendo algo bueno, que algún día me lo agradecerían. Pero nadie lo hizo. En cambio, me borraron. Y ahora, todo lo que construí estaba siendo usado para levantar un escenario del que me querían lejos. Me levanté con lentitud, tomé la caja del collar y la llevé de nuevo al dormitorio. La guardé en el fondo del cajón, debajo de los pañuelos que ya no uso y de una foto de mi madre, joven, seria, con el mismo rostro que yo veo en el espejo cada mañana. El teléfono sonó al mediodía. Era Silvia. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo, con esa voz empalagosa que siempre usaba cuando quería algo. «Pasé por tu casa, pero no estabas. Salí a hacer unos pagos». Mentí midiendo cada palabra. «Ah, bueno. Oye, ¿podrías adelantar lo del pastel? Se atrasaron con el depósito y el proveedor está presionando». «Claro», respondí sin emoción. «Mándame los datos». «Gracias, mamá. Sabes que no sé qué haríamos sin ti», dijo, y luego rió como si todo estuviera bien. «Rebeca está muy estresada. No le digas nada». «¿Sí?». Colgué sin decir más. Apoyé el teléfono sobre la mesa y lo dejé allí, como un cadáver caliente. Ella no sospechaba que yo sabía la verdad, ninguna de las dos. Pero ahora yo también iba a guardar silencio. No, como antes. Esta vez era distinto. Esa tarde abrí el viejo archivador donde guardaba mis documentos. Todo estaba allí. Los contratos con el proveedor del vestido, la factura del viaje a Cancún, los pagos al fotógrafo, la confirmación del salón. Había incluso copias de los correos electrónicos con el nombre de Silvia como contacto secundario. Pero todos los pagos, todos, salieron de mi cuenta. Me senté en el suelo de la sala con todos los papeles esparcidos frente a mí. Era como estar frente a un crimen. Pero esta vez, la víctima no estaba muerta. Estaba despertando. Recordé también otro día, unas semanas atrás, cuando Rebeca vino a casa. «Abue, ¿no tienes alguna joya antigua para llevar algo prestado y viejo, como dice la tradición?», preguntó con una sonrisa rápida, sin mirarme mucho a los ojos. Yo había pensado en el collar, pero algo en su tono me hizo dudar. Esa tarde le dije que lo buscaría, que no estaba segura de dónde lo había guardado. Ella se encogió de hombros, miró su celular y no insistió. Ahora entendía por qué. Para ella yo era solo un recurso, un cajero silencioso, un símbolo que ya no encajaba en su estética de boda. Pero eso iba a cambiar. Durante los días siguientes, actué con normalidad. Contesté llamadas, transferí dinero, hice como si no supiera nada. Y mientras tanto anotaba cada movimiento. Comencé a organizar todo en carpetas digitales. Guardé copias en un pendrive y también en la nube. Cambié contraseñas. Hablé con un abogado viejo amigo mío, sin decirle aún toda la verdad. Le pedí consejos sobre revocaciones contractuales. Me explicó lo que podía y no podía hacer. Le agradecí. Le dije que ya vería. Yo ya sabía. Sabía que no iba a quedarme cruzada de brazos viendo cómo me borraban. Una mañana, al mirar mi reflejo en el espejo del baño, me vi diferente, más recta, más clara. Ya no era una abuela triste, era una mujer que había sobrevivido muchas cosas y que, esta vez, no iba a permitir que la destruyeran en silencio. Mi venganza no iba a ser un escándalo, sería justicia, fría, legal, precisa y, sobre todo, silenciosa. La casa estaba más limpia que nunca. Me dediqué a organizar cada rincón, como si mi mente necesitara que todo tuviera orden para poder actuar. Lavé las cortinas, regalé libros, cerré cajas, revisé cuentas antiguas, cerré algunas, abrí otras. Todo tenía un sentido que solo yo conocía.
Silvia me llamó 2 veces más para pedirme cosas. Y yo accedí sin dudar. Incluso fingí entusiasmo. Rebeca, en cambio, ya no volvió a llamarme. Una noche, sentada frente a la televisión apagada, me di cuenta de que no la extrañaba. Y eso fue lo más triste de todo. Pensé en mi madre otra vez, en lo que me diría si pudiera verme. Tal vez que no me había equivocado al amar. Que lo único que hice mal fue amar sin límites, sin condiciones. Pero eso también estaba a punto de cambiar. Esa misma noche escribí una carta. No para ellas, para mí, una especie de declaración. A partir de hoy, dejo de ser la sombra que sostiene a esta familia. No me deben nada, pero ya no me van a usar. Esta será mi última entrega, y será para mí. La doblé. La puse dentro de la caja del collar. La guardé, esta vez, en el cajón de la cocina, junto a los cuchillos. Allí donde guardamos lo que corta. A veces, los secretos más crueles no se esconden bajo llave. Están a la vista, flotando entre palabras sin importancia, en miradas rápidas, en la forma en que alguien evita responder una pregunta simple. Solo hay que saber mirar. Y yo empecé a mirar. La mañana en que revisé el contrato del salón fue cuando todo comenzó a encajar. Lo encontré en un sobre gris, archivado sin cuidado en una caja donde también estaban facturas antiguas del gas y unos dibujos de Rebeca cuando era niña. Papeles con crayones y promesas rotas, todos mezclados. El contrato estaba firmado por mí, nombre completo, cédula, firma. Pero al final, en letra pequeña, decía algo que nunca había notado antes. Responsable solidaria de cualquier modificación o cancelación. En caso de incumplimiento, la penalización será aplicada a la firmante, firmante. Yo, no Silvia, no Rebeca, yo. Las letras no me gritaban, pero me pesaban como piedras en el pecho. Recordé que ese día yo había estado cansada, que Silvia insistió mucho en que no me preocupara por los detalles, que solo firmara, que todo estaba bien, que el organizador de eventos era de confianza. Es amigo de Armando, me dijo, como si eso bastara para que yo pusiera mi nombre en la línea punteada sin pensar. Ese fue el primer golpe. El segundo vino esa misma tarde. Revisaba mi correo electrónico, el antiguo, el que casi no usaba, cuando noté una carpeta llamada Boda. Nunca la había abierto. Dentro había más de 20 correos reenviados desde la cuenta de Silvia. Coordinaciones, facturas, actualizaciones de proveedores. Todo bajo mi nombre. Pero siempre era ella quien daba las órdenes. Uno de esos correos era especialmente cruel. Tenía como asunto: «Mamá piensa que es su idea, jaja». Lo abrí con el estómago encogido. Era una conversación entre Silvia y una tal Leticia, aparentemente amiga de ambas. Mi mamá cree que el DJ fue su elección. Le dejé una lista para que se sintiera útil. Pobre, se emociona con cualquier tontería. «Ja, ja, ja, ay Silvia, no seas mala, pero qué buena estrategia». Es que si no, se mete en todo. Y Rebeca no quiere que se note que la boda fue montada por una señora de los 70. Así me dijo. La pantalla del computador se volvió borrosa. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era tristeza, era algo más seco, más estéril, humillación. No solo me excluían del día más importante de la vida de mi nieta, se burlaban de mí mientras usaban mi dinero, mi tiempo, mi corazón. Recordé cuando Rebeca era una niña y se quedaba en mi casa mientras Silvia trabajaba. Le preparaba pan con leche condensada porque era su merienda favorita. Veíamos películas abrazadas en el sofá. Me pedía que la peinara para dormir. Me decía, «Abuelinda». Ahora todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer, a otra Rebeca.
Me senté en la cama con el portátil sobre las piernas. Abrí una nueva carpeta. La llamé Pruebas. Allí empecé a guardar todo. Días después, algo me hizo revisar mis estados de cuenta. Fui al banco y pedí un extracto completo de los últimos 6 meses. La empleada me miró raro cuando le pedí que imprimiera todo, pero accedió. Me senté en un rincón, con las páginas aún calientes entre los dedos. Al principio solo eran números, pero de pronto empecé a ver los patrones. Un depósito de 12.500 pesos a Florería Las Violetas. Otro de 27.000 a Vestidos R&M. Un tercero a Agencia de Viajes Euforia. Las fechas coincidían con los días en que Silvia me había pedido dinero para cosas del médico, de la casa, de una deuda urgente. Mentira tras mentira. Me ardía la piel al recordar cómo me había sentido culpable por preguntar. Cómo me convencieron de que era solo una ayuda, que no estaba obligada, que lo hacía porque quería. Rebeca nunca supo. Silvia nunca agradeció. Pero ambas tomaban. Siempre tomaban. Esa noche encontré otra cosa. Revisando el historial del navegador de mi tablet, que casi no usaba, noté búsquedas recientes. ¿Cómo anular invitación de boda sin drama? ¿Qué hacer si no quiero que mi abuela vaya a mi boda? Excusas elegantes para excluir familiares. Me secó la garganta. Rebeca había usado mi tablet. La última vez que estuvo en casa, pidió usarla porque su celular se había quedado sin batería. Yo estaba en la cocina, preparando té de menta. Mientras tanto, ella buscaba formas de borrarme de su gran día. Ni siquiera pensó en borrar el historial. O quizá pensó que yo nunca lo vería. Y tenía razón. Hasta ahora. Pasé la madrugada organizando, todo en carpetas físicas también. Imprimí correos, extractos, capturas. Llené una carpeta negra con etiquetas y fechas. Me sentía como una detective de mi propia vida. Y no era agradable. Había algo profundamente devastador en descubrir que lo que uno pensaba que era amor era estrategia, manipulación, conveniencia. Esa misma madrugada tomé una decisión. Iba a hacer algo, pero todavía no sabía qué. Solo sabía que no iba a quedarme quieta, ni en silencio. A la mañana siguiente, Silvia me llamó. «Mamá, ¿tienes un minuto?» «Sí, dime». «Rebeca te dijo algo del brunch de este domingo». «No, no me dijo nada». «Bueno, es solo para las amigas. Cosas de mujeres jóvenes, ya sabes». Lo dijo como si yo no lo fuera. Como si yo ya no fuera parte de eso. Como si mi única función fuera pagar, firmar y callar. «Entiendo», respondí. «Nada más. No es por ti, mamá. Es que la estética, el estilo. Queremos algo más moderno, ¿sí?» «Claro, Silvia. Te amo, mamá. No lo olvides». Colgué. Y lloré por primera vez en días. No de tristeza, sino porque me sentí liberada. Por fin veía todo con claridad. Ellas me habían enseñado a desaparecer. Pero ahora iban a aprender lo que era perder, lo que nunca supieron valorar. Yo tenía los contratos, yo tenía las pruebas, yo tenía el poder. Solo tenía que decidir cómo usarlo, y lo haría, muy pronto. Silvia empezó a actuar como si el mundo ya le perteneciera. Caminaba por la casa con el teléfono pegado al oído, dando instrucciones sobre flores, luces, música, catering, sin siquiera mirar si yo la escuchaba. Como si no existiera. Como si yo fuera una sombra vieja, una pared más. En un almuerzo mencionó el pastel y dijo, sin pestañear: «Lo mejor es que mamá ya lo pagó todo, literalmente todo». No estaba hablando conmigo, estaba hablando con Rebeca. Yo estaba ahí, sirviendo el café. Ellas reían, hablaban de colores, de los tacones,
de los pétalos de rosa que iban a lanzar desde el techo cuando la ceremonia acabara. Ni una vez me miraron a los ojos. Rebeca incluso preguntó en voz alta si sería apropiado pedirle al DJ que no tocara boleros, porque le dan vibras de funeral. Silvia soltó una carcajada. Yo no dije nada. Ni una palabra. Ese silencio no fue debilidad, fue un contenedor. Un lugar donde estaba guardando todo lo que me estaban haciendo, lo que me estaban quitando. Rebeca pidió que le planchara su blusa favorita ese mismo día, como si nada. Como si yo todavía fuera su nana. Como si después de decir que no me quería en su boda, igual pudiera usar mis manos. La planché, con el rostro impasible, como si no fuera nada. Pero dentro ya no era la misma. Empezaron a llegar los regalos, grandes cajas con lazos dorados, vajillas finas, electrodomésticos, juguetes para la cocina nueva que Silvia había mandado hacer en el departamento de Rebeca y Armando. Cada caja llegaba a mi dirección y yo las recibía. Firme, muda, exacta. Una tarde, uno de los mensajeros me entregó una caja de vino con una tarjeta pegada. Decía: «Para la familia que nos dio tanto. Gracias por hacerlo posible». Estaba firmada por los suegros de Rebeca. Me quedé mirando la tarjeta por largo rato. La familia que nos dio tanto. La familia. ¿Quién era esa familia? ¿La que me escondía? ¿La que me borraba? Porque si yo era la que había pagado cada contrato, cada centímetro de esa boda, ¿por qué nadie sabía? Esa noche, cuando ellas salieron a una prueba de maquillaje, me senté frente al armario del pasillo. Allí guardábamos papeles antiguos, fotos, cosas que nadie revisaba. Saqué un álbum de Rebeca, uno donde todavía sonreía sin dientes. Había una foto en que usaba un disfraz de hada con alas de papel aluminio. Era la fiesta de sus 5 años. Yo había cosido ese disfraz con retazos que me sobraron de una cortina vieja. Ella lo amó. Dijo que era mágico. Acaricié esa foto con los dedos. Me pregunté si todavía quedaba algo de esa niña en la mujer que ahora se reía de mí, con su madre. No lo sabía, pero empezaba a sospechar que no. Un sábado cualquiera, escuché un golpe seco en la puerta del patio. Era Armando. Llegaba con una sonrisa fingida y un dossier en la mano. «Hola, Graciela. ¿Está Silvia?» «Está arriba». «Ah, bueno, te dejo esto. Es lo del itinerario de la boda». Me entregó el sobre. Me quedé mirándolo. «¿Quieres que se lo dé yo?», le pregunté. «No, no te molestes. Voy arriba». Y subió sin esperar permiso. Entró en mi casa como si fuera suya. Subió las escaleras, con los zapatos llenos de tierra. Escuché su voz riéndose en el cuarto de Silvia. El sobre quedó en mis manos. No lo abrí. Todavía no. Lo llevé conmigo al jardín. Me senté en la banca de madera donde solía leerle cuentos a Rebeca. Allí abrí el dossier. Dentro había horarios, ubicaciones, distribución de mesas, incluso el texto del sacerdote. Todo estaba planeado, y allí, en la última hoja, una lista de personas importantes para destacar durante la ceremonia. La lista tenía 8 nombres. Ninguno era el mío. Ni siquiera una mención. Ni siquiera un gracias simbólico. Nada. Estaban los suegros de Armando. Estaban 2 tíos de Silvia. Estaba incluso una amiga de la universidad de Rebeca. Yo, la mujer que pagó cada centímetro de esa boda, no figuraba. Guardé el sobre sin arrugarlo, como si fuera evidencia, porque lo era. Al día siguiente, Rebeca trajo su vestido. Venía envuelto en una funda blanca, casi transparente. Ella lo acariciaba, como si fuera un tesoro. Silvia la miraba como si estuviera viendo a una princesa. Yo, en cambio, no dije nada, pero lo reconocí. Era el vestido que Silvia había dicho que necesitaba pagar
por una urgencia médica. Costaba más de 80.000 pesos. Yo había hecho 3 transferencias para cubrirlo, y ahí estaba, luciendo hermoso, blanco, puro, pagado, con una mentira, colgado en mi sala, como si no doliera. Los días se volvieron insoportables. Silvia organizaba reuniones aquí, en mi casa, porque decía que tenía mejor luz para las fotos. Las amigas de Rebeca venían, reían, comían, se tomaban selfies, posaban con copas de vino que yo servía. Ninguna me miraba directamente. Una incluso dijo: «Tu abuela es como una mayordoma antigua. ¡Qué elegante!». Rebeca no la corrigió. Silvia no dijo nada. Yo simplemente sonreí, porque ya no me dolía. Me hervía, me transformaba. Cada gesto de desprecio era una página más en mi diario invisible. Cada silencio, un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre ellas y yo. Un muro que, muy pronto, se volvería definitivo. El punto final llegó cuando escuché a Silvia hablar con el fotógrafo. Estaba en el patio, hablando por teléfono. No sabía que yo estaba al otro lado de la ventana, regando las plantas. Y de preferencia, que evites fotos con mi mamá. No pega con la estética. No quiero drama, pero si puedes, enfócate en los jóvenes. El fotógrafo dijo algo que no escuché. Y ella respondió: «Sí, es la que pagó todo, pero eso no importa. No se ve bien en fotos. Confío en ti». Solté la manguera. El agua se derramó sobre mis zapatos. Me quedé inmóvil. Fue en ese momento cuando supe que ya no era parte de la familia. No para ellas. Solo era un recurso. Un banco. Una sombra que les servía, pero que no debía aparecer. Y si eso era así, si ese era el papel que me daban, entonces yo tenía todo el derecho de desaparecer. Pero no de la manera que ellas esperaban. Esa noche imprimí algo nuevo, un documento que tenía guardado desde hacía meses. El contrato con el Hotel de la Luna de Miel. Estaba a mi nombre, pagado en su totalidad, con cláusula de cancelación sin penalización hasta una semana antes. Quedaban 6 días. Sonreí. No era una sonrisa de alegría. Era otra cosa, una sonrisa de quien empieza a trazar una línea en el suelo. Una línea que no se puede cruzar sin consecuencias. Porque yo también sabía organizar. Yo también sabía actuar sin drama. Y ya estaba lista. Muy lista. Esa noche no dormí. No porque estuviera triste. Eso ya lo había llorado en silencio muchos días atrás. Tampoco era rabia. Era algo más filoso, más claro. Una certeza gélida y firme. Yo no les debía nada. Al contrario, ellas me debían todo. Y eso me daba un poder que no habían calculado. Me levanté antes del amanecer, antes de que cualquier pájaro cantara. Fui directo a la habitación donde guardaba las carpetas de mis pagos. Siempre fui organizada. Cada factura, cada transferencia, cada recibo, todo estaba archivado por fecha, con notas a mano hechas por mí. Me senté en la mesa de la cocina, encendí la lámpara más pequeña y comencé a separar lo que me serviría. Uno por uno, coloqué en una nueva carpeta los contratos firmados, por mí. El del salón, el del catering, el del vestido, el del DJ, el del fotógrafo, el del hotel. Todo estaba a mi nombre. Todo. Luego fui al cajón donde guardaba el celular viejo. No tenía chip, pero aún funcionaba para grabar audio. Lo cargué y lo puse a grabar mientras ordenaba papeles. Desde ese momento, cada conversación que escuchaba en la casa quedaba registrada. A la hora del desayuno, Silvia bajó a la cocina con el ceño fruncido. «¿Te comiste lo que quedaba del jamón serrano?», preguntó sin buenos días. «No he tocado nada», respondí con voz neutral.
Ella bufó, abrió la nevera y murmuró algo sobre la organización en esta casa. No sabía que ya estaba siendo grabada. Tampoco sabía que yo había cambiado la contraseña de mi correo bancario esa madrugada, ni que había revocado las autorizaciones de pago que tenía en conjunto con ella desde hacía 3 meses, cuando me pidió acceso para gestionar mejor los gastos. Todo eso había terminado. No, dije nada. Tampoco lo necesitaba. Rebeca vino esa tarde para probarse el vestido una vez más. Lo colgó en la puerta del baño como si fuera un trofeo. Silvia le preparó té de jazmín. Yo les llevé galletas y me senté a mirar por la ventana, en silencio. ¿Te imaginas que la abuela se aparezca igual en la boda?, preguntó Rebeca, riendo. No lo hará, no tiene agallas. Además, tú sabes que nunca ha sido de hacer escándalos. Se va a quedar callada como siempre, dijo Silvia con tono cortante. Mejor. No quiero que se vea fuera de lugar. De verdad, mamá. Gracias por hacer todo esto posible. Silvia asintió, orgullosa. Me tragué el nudo en la garganta. La grabación continuaba. Días después, llamé al bufete del abogado con el que había trabajado cuando vendí un terreno hace años. Me atendió un asistente y pedí cita urgente. Al día siguiente estaba sentada en su oficina, con la carpeta en las manos. ¿Qué necesitas, doña Graciela?, preguntó él con calma. Le mostré los documentos, uno por uno. Quiero asegurarme de que si cancelo estos contratos, no pueda haber represalias legales contra mí. ¿Alguien está presionándola? No directamente, pero me han borrado, me han humillado. Y pagué por cada centímetro de una boda en la que no me quieren ver. El abogado se tomó su tiempo. ¿Tiene pruebas? Le pasé una USB con los audios. También le mostré las transferencias bancarias. Quiero dejar todo listo. Todavía no voy a actuar. Pero si lo hago, quiero que sea rápido, limpio y definitivo. Él asintió. Lo puedo preparar. Y una cosa más, dije con firmeza. Quiero cambiar mi testamento. Esa noche llegué a casa con una ligereza extraña en el pecho. No era felicidad. Era una especie de paz anticipada, como si finalmente las piezas comenzaran a moverse en dirección contraria. Silvia y Rebeca no estaban. Aproveché para entrar a sus habitaciones, no para buscar venganza, para documentar. Tomé fotos de las listas pegadas en las paredes. Lista de invitados, tiempos de llegada, números de proveedores. Fotografié todo. Incluso abrí el cajón de Silvia, donde guardaba sobres con pagos en efectivo. Había uno etiquetado, Pago DJ. Lo abrí. Estaba vacío. Sonreí. Sabía que ese dinero lo había sacado de la cuenta que yo autoricé hace 2 meses. Tenía el registro. Volví a cerrar el cajón con cuidado. Cada vez que se creían listas para borrar mi existencia, yo ya iba 3 pasos adelante. Comencé a caminar por la casa con otro ritmo. No agachaba la cabeza. No me escondía detrás del delantal. A veces, las observaba directo a los ojos. Silvia comenzó a notar algo. ¿Todo bien contigo?, preguntó una noche. Perfectamente, respondí. Rebeca me observó desde el sofá. Llevaba puesto un conjunto de ropa deportiva carísimo, pagado con mi dinero. Yo la miré sin resentimiento, pero sin ternura. Ya no era mi niña. No después de lo que escuché. ¿Estás segura de que no te molesta que no participes en la ceremonia?, preguntó Silvia fingiendo preocupación. Yo no tengo por qué. Estar donde no me desean, dije con voz calma. Silvia parpadeó. No esperaba esa respuesta. No lo tomes a mal. No lo tomo a nada. Simplemente lo entiendo. Me levanté, la grabadora estaba encendida en el bolsillo de mi bata. Esa madrugada hice una última cosa. Tomé mi agenda y anoté fechas. El día de la boda, el plazo para cancelar el hotel,
el límite para retirar el vestido de la boutique, la fecha del primer pago pendiente del buffet. Todo alineado como un dominó, uno tras otro. Solo esperaba el momento justo. Pero aún no era hora de caer. No todavía. Fingí cansancio durante el desayuno. Fingí que necesitaba sentarme cada pocos minutos. Incluso fingí haber olvidado el nombre del florista. «Tal vez deberías descansar más», dijo Rebeca con tono cortante. «Es la edad», agregó Silvia, como si eso explicara todo. Yo asentí. Sonreí. Pero en mi mente ya no era vieja ni frágil. Era invisible a propósito. Porque una mujer invisible puede ver todo sin ser vista. Y yo ya había visto demasiado. Al quinto día recibí una llamada. Era el administrador del hotel donde se hospedaría la pareja tras la boda. «Señora Palacios, ¿confirmamos la reserva?» «Aún no», respondí. «Pero pronto sabrán de mí». Y colgué. En mi interior, algo se acomodó, porque ya no me dolía la exclusión. Me dolía haber permitido tanto, pero ya no más. La Graciela que ellos creían conocer, la que decía sí a todo, la que se conformaba con poco, la que callaba por amor, estaba muerta. Lo que quedaba era una mujer con memoria, con pruebas y con todo el poder. Solo era cuestión de tiempo, y yo, al fin, sabía esperar. El día en que comencé a desaparecer fue soleado, irónicamente. Afuera, los árboles estaban llenos de vida, como si nada en el mundo estuviera por cambiar. Pero en mi interior, algo ya no era lo mismo. Ya no me dolía la exclusión. Me ofendía, sí, pero desde una distancia digna. No era dolor, era claridad. Y con esa claridad comencé a ejecutar lo que había preparado en silencio. La primera llamada fue al Hotel Boutique, donde pasarían la luna de miel. Usé un tono amable, casi maternal, como si nada fuera fuera de lugar. «Hola, buenos días. Habla Graciela Palacios». «Sí, la misma que reservó la suite nupcial para el 15. Quiero cancelar la reserva». «Sí, estoy al tanto de las políticas». No habrá reembolso». «Está bien. Solo asegúrense de que no se presente nadie ese día. No quiero que nadie disfrute algo que yo pagué y que ahora no me corresponde». Anoté el número de cancelación y colgué. Fue como cortar un hilo invisible que me mantenía atada. El siguiente paso fue el florista, luego el catering, luego el fotógrafo. Uno por uno, todos los contratos que estaban a mi nombre fueron cancelados o puestos en pausa bajo revisión legal. No dejé rastros evidentes. Nadie recibió correos. Todo lo hice por teléfono, con códigos y claves que solo yo conocía. Silvia ni siquiera sabía que los pagos aún no estaban completados. Ella pensaba que todo estaba liquidado. No lo estaba. Había dejado saldos estratégicos, pendientes, por si necesitaba hacer ajustes de último minuto. Y este era el ajuste. Durante la semana fingí normalidad. Me levantaba temprano, preparaba el café, regaba las plantas, incluso ayudaba a Rebeca a doblar las servilletas para la mesa de regalos. «¿Vas a estar sola ese día?», me preguntó en voz baja, sin mirarme. «Supongo», respondí. Ella se quedó en silencio. Yo también, porque ya no necesitaba explicar mi dolor. Ella no sabría nunca la profundidad de su herida. El viernes llevé a afilar las llaves de la casa. No las mías, las de Silvia. Hice que el cerrajero cambiara la cerradura principal sin decírselo a nadie. Le dije que era por seguridad. «No le digas a nadie que viniste», le pedí. «Hay cosas que deben mantenerse en silencio». El hombre asintió, curioso, pero sin preguntar más. Al volver, escondí las nuevas llaves en un sobre con mi nombre y lo guardé en la alacena alta,
detrás de las latas de durazno. No tenía prisa. El silencio era mi mayor aliado. También vendí una parte de mis joyas antiguas. No, por dinero, por movimiento, porque cada acción era parte del plan. El dinero lo transferí a una nueva cuenta que abrí semanas antes, a nombre de mi madre fallecida. Era legal, era silencioso, era perfecto. Y lo más importante, estaba lejos del alcance de Silvia. Una noche me senté en la mecedora con una taza de té. La casa estaba en calma. Silvia y Rebeca salieron a una cena con proveedores. Yo sabía que era una reunión con la wedding planner para ajustar detalles. Detalles que ya no existirían. Encendí una vela en la mesa. La miré. Pensé en mi madre. En lo que me diría si viera en qué me había convertido. Una sombra dentro de mi propia casa. Una figura decorativa sin voz ni lugar. Pero también pensé en lo que ella hubiera hecho. Ella no se habría quedado quieta. Y yo tampoco lo haría. Al día siguiente, fui al notario. Llevé los documentos que el abogado me preparó. Modifiqué el testamento. Silvia ya no era la heredera principal. Rebeca no recibiría el apartamento que tanto admiraba. Todo pasaría a una fundación de mujeres mayores, en situación de abandono. El mismo abandono que yo sentía en mi propia familia. Firmé sin temblar. El notario me ofreció un café. ¿Estás segura, doña Graciela? Nunca estuve más segura. Salí con una copia sellada y la guardé en una caja fuerte del banco. Una semana antes de la boda, comencé a empacar. Solo lo esencial. Algunas fotos, ropa cómoda, mis libros favoritos y el pequeño retrato de mi esposo. No avisé a nadie. Reservé un pequeño departamento en otra ciudad, pagado por adelantado por 6 meses. Nadie sabía. Y eso era lo más hermoso. Estaban tan seguros de que me tenían arrinconada, que ni sospechaban que yo ya no vivía allí. Al menos, no en espíritu. Silvia me pidió que me encargara de la comida, del sábado, porque estarían ocupadas con la decoración final. Dije que sí. Preparé una sopa con calma, con ingredientes frescos. Al servirla, las observé comer con gusto. No sabían que era la última comida que compartiríamos bajo el mismo techo. Después, subí a mi habitación, abrí el armario y quité los ganchos vacíos. Guardé lo último en la maleta. Tomé mi diario y escribí. Hoy también me borraron de la conversación, pero mañana seré yo quien borre su ceremonia. La noche anterior a la boda, Rebeca recibió una llamada. Era del salón. Se había cancelado la entrega de flores. Luego otra llamada. El DJ no tenía confirmación de pago. Luego otra. El banquete no aparecía en la lista de eventos del día siguiente. Silvia gritó. Rebeca lloró. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué está pasando? No lo sé. Voy a llamar a la abuela. Yo estaba en la cocina tomando mi té. El celular sonó. No contesté. Dejé que se apagara. Volvió a sonar. Lo apagué por completo. Esa fue mi respuesta. Amanecí lejos. En una ciudad donde nadie conocía mi rostro ni mi historia. Me senté frente a una ventana con vista al parque. Respiré hondo. Encendí la radio y dejé que la música me abrazara. El teléfono no volvió a sonar ese día, ni el siguiente. Solo al tercer día recibí un mensaje. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Todo se arruinó. Lo leí. Lo borré. Luego apagué el celular y lo guardé en una caja que metí en lo más profundo de un armario nuevo, en una vida nueva. Había desaparecido, pero no por cobardía, sino por dignidad. Había cancelado cada cosa que sostenía su mentira. Había eliminado cada rastro de mí en esa farsa. Y lo mejor de todo, lo hice sin levantar la voz, sin empujar una puerta, sin soltar una lágrima.
Me fui como viví, silenciosa, pero esta vez, invicta. No pasó ni un día entero desde la boda cancelada cuando comenzaron a golpear mi puerta. Pero no la de mi nueva casa. Era la vieja casa, la que creían que todavía me pertenecía. Aquella donde me dejaron al margen como si fuera un mueble, heredado. Donde me negaron con palabras suaves y cuchillos ocultos. Silvia fue la primera en llamar, no al teléfono nuevo, porque ese nadie lo conocía aún, sino al viejo, al número que ya no cargaba conmigo. Dejó un mensaje de voz. «Mamá, por favor, sé que estás molesta, pero lo que hiciste fue desproporcionado. Arruinaste todo. Arruinaste el día más importante de la vida de tu nieta. Ni una palabra sobre el porqué. Ni una disculpa. Solo acusaciones, dramatismo, manipulación emocional». Apagué el celular. No necesitaba escucharlo todo. Ya sabía cómo terminaría. Con ella llorando sin lágrimas y con su voz temblando no por culpa, sino por rabia. Porque no le funcionó el plan. Al día siguiente fue Rebeca quien lo intentó. Un mensaje. «Abuela, no entiendo por qué hiciste esto. Te juro que no sabía que tú habías pagado todo. Mamá me dijo que había usado su ahorro. Si yo hubiera sabido... Mentiras. Tardías. Yo había escuchado con mis propios oídos cómo decía que no quería que yo estuviera allí. Muy antigua. No combina con la fiesta». Esa frase no se borra con un mensaje tibio ni con un intento de rescatar lo que nunca cuidó. No contesté. No debía. Esa fue mi lección más dura. No todo lo que se rompe merece ser reparado. 3 días después de la no boda, Silvia fue personalmente a la casa. Golpeó la puerta durante casi media hora. Gritaba mi nombre. «¡Graciela! Mamá, sé que estás ahí. Tenemos que hablar. No puedes hacerme esto». Yo no estaba allí. La nueva inquilina, una joven que alquiló el lugar por medio año mientras yo pensaba si quería venderlo, la miró desde la ventana sin decir nada. Silvia golpeó una vez más. Luego se fue. Pero no por mucho. Una semana después, empezó su guerra digital. Publicaciones en redes sociales, imágenes antiguas mías con Rebeca, con filtros y frases falsas. «Una abuela no abandona a su familia por orgullo», decía una. «No entiendo cómo alguien puede destruir el día más feliz de su nieta». Otra. Sabía lo que estaba haciendo. Intentaba controlar la narrativa. Que el mundo creyera que ella era la víctima. Pero yo también sabía algo. La verdad no necesita defensa cuando uno guarda pruebas. Y yo las tenía todas. Mensajes archivados, transferencias bancarias, correos de confirmación. Grabaciones de llamadas. Hasta audios de Silvia llorando, pidiéndome que la ayudara con los pagos porque no podía dejar que Rebeca supiera que no podía darle una boda de princesa. Todo estaba allí, y cuando supe que estaban difamándome demasiado, simplemente envié todo, sin comentario, al notario y al abogado. Ellos sabrían qué hacer, y lo hicieron. Silvia recibió una notificación de parte del estudio legal donde claramente se le advertía sobre difamación pública, posible demanda y pruebas en su contra. La publicación desapareció esa misma tarde, y con ella, los mensajes teatrales. Pero no se detuvo. Al día siguiente, fue Rebeca quien comenzó su campaña emocional. Subió una foto de nosotras juntas. «Hace años», escribió. «Desearía que todo fuera como antes. Extraño a mi abuela. Pero no entiendo su odio. Odio, no había odio. Había distancia. Había verdad. Y esa verdad dolía más que cualquier enfado. Mi silencio empezó a desesperarlas. Era como si hablaran con una pared. Como si gritaran en un pozo sin eco. Y lo era.
Yo ya no vivía en ese lugar emocional, donde solían manipularme. Ya no necesitaba que me comprendieran. Necesitaba, por primera vez en años, que me respetaran. Una tarde, el abogado me llamó. «Graciela, recibimos una carta. Silvia quiere mediar». ¿Mediar qué? Dice que quiere llegar a un entendimiento familiar. Antes o después de llamarme egoísta frente a 3000 seguidores. El abogado se rió, aunque en el fondo sabía que yo no lo decía en broma. Le pedí que respondiera de manera formal, que toda mediación debía pasar por vía legal, que yo no hablaría en privado con nadie, y que todo lo dicho o enviado sería documentado. Nunca más contestaron. La última vez que supe de Rebeca fue con una carta, una hoja doblada en 3, escrita a mano. Me la envió una vecina de confianza, quien la encontró en la reja del edificio donde yo solía vivir. Decía: «Abuela, si de verdad alguna vez me quisiste, dime cómo arreglar esto. No sé cómo llegamos a este punto. No me imaginé mi boda sin ti. Pero ahora tampoco tengo boda. Mamá llora todo el día. Papá no quiere saber nada. Y yo estoy vacía. No sé si esto tiene arreglo. Pero si me lees, por favor dime algo. Un sí, un no, algo». La leí, la doblé. La guardé en una caja, no por venganza, por duelo. Porque esa Rebeca que me escribió ya no era la misma que se burlaba de mi ropa detrás de la puerta. Tampoco yo era la misma. No respondí, porque a veces el silencio es el único idioma que algunos pueden entender. Porque después de años de dar todo, tiempo, dinero, cariño, comprensión, lo único que me quedaba por dar era ausencia. Y esa ausencia pesaba más que cualquier presencia forzada. Comenzaron a enviar: «Conocidos, tu hija está muy mal, tu nieta no come. Están diciendo que tú...». Pero yo ya no escuchaba rumores. Ya no vivía en ese ciclo de culpas compartidas. Había roto ese lazo. No con rabia, sino con firmeza. Con la firmeza que solo nace cuando uno se mira al espejo y ya no quiere justificar más la falta de respeto con la excusa del amor. El último intento fue una amenaza, un mensaje de texto, desde un número desconocido. «Si no arreglas esto, vamos a tomar acciones legales por daño emocional y financiero». Yo sonreí y respondí por única vez: «No me amenacen con fuego», cuando fui yo quien sostuvo la vela todos estos años. Bloqueé el número y volví a mi té, a mi silencio, a mi paz. El caos que dejaron fue suyo. El desorden que causaron, también. Yo, por fin, caminaba ligera, sin contratos ocultos, sin maletas de culpa, sin necesidad de demostrar nada, porque ya lo había demostrado todo, y nadie quiso verlo. Hasta que fue demasiado tarde. Nunca respondí esa última amenaza. No solo porque era absurda, ellos hablando de daño emocional, cuando fui yo la que sostuvo su peso durante décadas, sino porque ya no vivía en ese plano donde las palabras dolían como antes. Me encontraba en otro lugar, físico y mental. La casa que ahora habitaba no tenía fotos en las paredes ni recuerdos en las estanterías. No por vacío, sino por elección. Me gustaba el blanco, el olor a incienso leve en las mañanas y las cortinas que bailaban sin permiso cuando el viento entraba. El silencio era limpio, no de esos que incomodan, de los que curan. Aquí nadie me gritaba desde la cocina para pedirme algo. Nadie me llamaba solo cuando necesitaba dinero. Nadie fingía que yo era importante para luego excluirme detrás de una puerta. Aquí solo estaba yo, con mis días simples, con mi café a la hora exacta, con el cuaderno donde escribía todo lo que nunca dije en voz alta. El plan no había comenzado con rabia, comenzó con cansancio. Ese tipo de cansancio que no se cura durmiendo, sino despertando. Primero cambié de número.
No lo compartí con nadie, ni con las vecinas de siempre, ni con el médico de confianza, solo con el abogado, con la notaría y con una mujer llamada Teresa que venía cada 15 días a ayudarme con las plantas del balcón. Después cerré mi cuenta principal del banco. Abrí otra, a nombre distinto. No por miedo, por libertad. También cancelé la tarjeta de crédito, secundaria, aquella que usaba solo para emergencias, y que Silvia encontraba la manera de usar cada vez que Rebeca necesitaba algo urgente. Vendí el coche viejo, vendí algunas joyas que ya no quería cargar, guardé lo suficiente, escondí lo demás. Luego vino el movimiento grande. Puse la casa, la original, la que construí con Arturo cuando todavía creíamos que el amor no se rompía, en venta silenciosa, sin cartel, sin web, solo a través de un agente de confianza que se especializaba en cierres discretos. Cuando firmé los papeles de traspaso, no sentí tristeza, sentí alivio. Era como soltar una maleta que llevé arrastrando con la espalda doblada. Allí no quedaba nada mío, ni los recuerdos eran míos. Ellos los habían convertido en algo hostil. El dinero de la venta no lo toqué. Abrí un fideicomiso, redacté un nuevo testamento. Nada para Silvia, nada para Rebeca, todo para mí, hasta el último día. Y lo que quedara, lo decidí con calma. Becas para mujeres mayores de 60 años que quisieran volver a estudiar. Ayuda silenciosa. Real, justa. Porque entendí que el legado no se mide en quién lleva tu apellido, sino en quién recibe tu valor. Cambié de médico, de correo, de hábitos, incluso de nombre, para algunos trámites. Y mientras ellas lloraban en redes sociales por la injusticia de una abuela egoísta, yo aprendí a freír arepas otra vez, con el punto de sal exacto que me gustaba y que nunca preparaban como a mí me gustaba, porque no era saludable. Compré una planta de lavanda. La puse en la ventana. Me hice amiga de la señora del café que abría temprano y servía sin juzgar. Ella no sabía mi Rome historia. Y eso me encantaba. En el fondo todo era eso. Una fuga silenciosa. No por miedo, por elección. Porque hay batallas que no se ganan con gritos, sino con distancia. Porque a veces, para recuperar el respeto, hay que perder a quienes uno más quiso. Y duele, pero libera. Un día recibí una carta del banco. Silvia había intentado acceder a mi antigua cuenta. Quería sacar el extracto bancario. Decía que necesitaba probar que su madre la había abandonado financieramente de forma inesperada. Pero ya no existía cuenta. A su nombre, ya no existía conexión. El banco respondió formalmente que no tenía autorización. Mi abogado añadió otra advertencia. Cualquier intento de suplantación o manipulación de información sería considerado fraude. Silencio. Otro intento más que caía. Me enteré de que Rebeca seguía viviendo con su madre. No había retomado los estudios. El prometido desapareció del mapa. La boda cancelada los había dejado en deudas, porque Silvia había asumido compromisos pensando que yo seguiría pagando hasta el final. Pero yo ya había cortado todo. Un mes después, el abogado me pidió si quería guardar las copias de las grabaciones que me ayudaron a protegerme. Le dije que no, que las destruyera. No quería revivir ese momento. Lo importante no era la prueba, era lo que había hecho con ella. Y lo que había hecho era salvarme. Las fotos familiares, las que quedaban, las envolví en tela y las guardé en una caja pequeña. Las sellé con una cinta azul y escribí encima: no abrir si no es para perdonar. La guardé en el último cajón. Quizás algún día, si alguna realmente quiere entender, la abra conmigo. Quizás no. Y también está bien. Mi rutina ahora era mía. Despertaba con la luz natural.
cocinaba con música, leía poesía en las tardes. Cada tanto, escribía cartas que no enviaba. Cartas para una Rebeca que ya no existía. Cartas para una Silvia que, en algún momento, fue hija y no contadora de deudas. Y una noche, mientras la lavanda en la ventana se agitaba con el viento y el reloj marcaba la hora exacta en que, meses atrás, habría estado sentada en una boda que jamás ocurrió. Me serví un té caliente, apagué las luces y encendí una vela pequeña. Miré su llama y entendí por fin que mi plan no había sido desaparecer. Había sido aparecer para mí misma. Después de años, después de generaciones, después de cargar con todo lo que no era mío, había aprendido a decir basta sin levantar la voz. Había vuelto a mí. Y ya nadie podía tocar eso. Esa mañana el cielo estaba pálido, como si alguien lo hubiera lavado con lágrimas. Había algo en el aire, un silencio más espeso que otros días, como si la casa entera supiera que algo, en mí, había terminado de morir. O de nacer. Me levanté antes del amanecer. La rutina ya no era la misma. Desde que firmé los últimos papeles y corté los lazos que quedaban, empecé a dormir de forma distinta. No era insomnio. Era un desvelo calmo, como si el alma, finalmente, ya no temiera estar sola. En la cocina, la tetera silbó justo cuando los primeros rayos tocaron la ventana. El vapor dibujó formas efímeras que se deshacían en el aire como los recuerdos. Me serví té de menta con cáscara de limón seco, uno que aprendí a preparar en mi infancia, en la cocina de mi abuela. Ella también había sido una mujer, silenciada por generaciones. Recordarla me dio fuerza. Me senté en la mesa con mi cuaderno abierto. Las páginas estaban manchadas de tinta y emociones que ya no dolían. Solo quedaban como huellas de una guerra ganada. El jardín afuera seguía creciendo. Las lavandas florecían desordenadas y hermosas. Las rosas trepaban con libertad por el muro que me separaba del mundo. Nadie sabía que yo vivía allí ahora. Había cambiado de número, de dirección, de nombre en algunas cuentas. Me convertí en un fantasma voluntario, invisible para quienes solo me veían como una cartera abierta o una figura incómoda en una mesa de boda. Encendí una vela, no por religión, sino como símbolo. La puse en el centro de la mesa, junto al colgante que nunca entregué. Ese que había llevado en la mano el día que escuché a Rebeca decir que yo no combinaba con su fiesta. Aquel día, mi corazón no solo se quebró, también se reconfiguró. Ese día me encontré. No esperaba llamadas. Nadie tenía mi número nuevo, excepto el abogado y el contador. Y sin embargo, el teléfono sonó. Una vez, 2, 3, no respondí. Pero a la cuarta, como si algo dentro de mí lo supiera, levanté el auricular. «¿Hola?», dije sin emoción. Del otro lado, silencio. Luego, una respiración entrecortada. «Abuela, soy Rebeca». Mi cuerpo se tensó. Mi mano tembló. La taza de té seguía humeando frente a mí. No dije nada. Ella tampoco al principio. Y entonces, la voz más rota que he escuchado jamás empezó a hablar. Me contó que se había ido de casa, que descubrió todo, que, por accidente, revisó un cajón que su madre olvidó cerrar. Y allí estaban los contratos, las facturas, las transferencias bancarias desde mi cuenta, los correos impresos entre Silvia y los proveedores, las cláusulas que yo había pagado para que todo fuera perfecto. Me dijo que se sentó en el suelo y lloró durante horas, que no entendía cómo pudo ser tan ciega, que se sentía usada, que sentía que su madre le había robado la posibilidad de amar con claridad. «No te llamo para que me perdones», dijo al fin, con la voz apagada. «Solo quiero que sepas que ya sé la verdad y que... lo siento, de verdad».
Yo solo repetía lo que mamá decía. Nunca me cuestioné nada. Yo no lloré, ni apreté los dientes, solo cerré los ojos. Gracias por decirlo, le respondí con serenidad. Pero ya no necesito nada, y colgué. No con rabia, ni con desprecio. Colgué con paz. Había esperado tanto tiempo por una explicación que, cuando llegó, me di cuenta de que ya no me pertenecía. Porque la justicia real no llega cuando el otro se arrodilla. Llega cuando una puede mirar el pasado sin sentir que aún la habita. Los días siguientes pasaron como un río lento. Leía por las tardes, cocinaba por placer, hablaba con las vecinas sobre cosas pequeñas. Aprendí a bordar de nuevo, aprendí a decir que no. Una tarde, encontré una caja de madera en la parte alta del armario. Dentro estaban cartas antiguas, fotos en sepia, un pañuelo de seda que había pertenecido a mi madre. Lo saqué todo y lo extendí sobre la mesa como si fuera un altar. Toqué cada objeto como se toca una herida que ya no duele. Luego, uno por uno, los guardé de nuevo, pero con otro orden. Cerré la caja. Le até un lazo blanco y escribí con marcador negro: mi historia, solo abrir si se quiere escuchar de verdad. La guardé en la alacena de abajo, entre los frascos de arroz y canela. No para esconderla, sino para ponerla en su lugar. Mi historia, al fin, tenía un sitio. Una semana después, llegó una carta, sin remitente. La letra era familiar. Era Rebeca. No pedía perdón. Solo decía que estaba viviendo sola, que había decidido estudiar trabajo social, que quería ayudar a mujeres mayores, invisibles como yo, que si alguna vez quería hablar, ella estaría allí, pero que si no lo hacía también lo entendería. No rompí la carta, no lloré. La doblé con cuidado y la guardé dentro del cuaderno. La página donde la puse decía: a veces, las flores tardías son las más hermosas. Hoy, mientras barría el jardín, vi que las lavandas habían invadido el sendero. Y no quise podarlas. Dejé que crecieran como quisieran, como yo. Me preparé una infusión con romero, jengibre y manzanilla. Me senté bajo el limonero. El sol atravesaba las hojas como si jugara. No había nadie. No necesitaba a nadie. Encendí la radio por primera vez en meses. Una canción antigua sonó, de esas que una bailaba en la cocina mientras cocinaba para los hijos que hoy ya no llaman. Cerré los ojos y dejé que la melodía me envolviera. Y ahí, en ese momento tan simple, entendí algo. No gané venganza, gané mi nombre, gané mi tiempo, gané mi paz. Ya no espero disculpas, ya no necesito explicaciones, ya. No quiero ser entendida por quienes nunca se tomaron el tiempo de mirar mis ojos sin juicio. No me alejé por cobardía. Me alejé porque aprendí que hay vínculos que solo se sostienen con el peso del sacrificio y que soltar no es perder, es sobrevivir. A veces me preguntan si no extraño a Rebeca. Y sí, claro que sí, pero la extraño desde la esperanza, no desde el dolor. Porque quizá, algún día, esa chica que fui capaz de amar incluso en su desprecio, regrese distinta. Y si eso ocurre, yo estaré aquí, sin rencor, pero con límites, con la puerta entreabierta y el corazón, esta vez, en el centro de la mesa. Solo si viene sin mentiras, solo si viene con verdad. No lloré, no encendí más velas, solo apagué el teléfono y cerré el cuaderno, porque esta historia, la mía, ya no necesita más capítulos. Solo necesita ser vivida, en silencio, con dignidad, como debe ser.